En los documentales solemos imaginar criaturas prehistóricas gigantes, depredadores colosales capaces de dominar océanos enteros. Pero la verdad es mucho más sorprendente. Algunos de los seres más extraños, enigmáticos y decisivos de la historia de la vida eran tan pequeños que podrían haber vivido en la palma de tu mano. Criaturas diminutas que, a pesar de su tamaño, escondían armas evolutivas poderosas, anatomías imposibles y comportamientos que la ciencia aún lucha por comprender. Estas formas de vida casi microscópicas dejaron huellas tan frágiles que solo gracias a yacimientos excepcionales podemos conocer su existencia. Muchas vivieron en un mundo completamente diferente al nuestro. Mares turbios, oxígeno escaso, depredadores que parecían salidos de una pesadilla. Y aún así lograron sobrevivir. Algunas innovaron estructuras corporales nunca vistas antes, otras dieron origen a linajes enteros de animales modernos. Hoy exploraremos 7 criaturas marinas prehistóricas tan pequeñas que podrían haber vivido en tu mano. Seres diminutos que revolucionaron ecosistemas, cambiaron la evolución y, en ciertos casos, fueron mucho más peligrosos de lo que su tamaño sugiere. Estas especies, invisibles para el ojo humano moderno, guardan secretos que transformaron el océano para siempre. Si te apasionan los misterios del mar y las historias ocultas en el registro fósil, suscríbete ahora para no perderte lo que estamos a punto de descubrir. Séptimo. Otoya. A primera vista, la Otoya podría parecer insignificante. Un pequeño gusano marino del período cámbrico, de apenas unos centímetros de largo. Pero esta diminuta criatura escondía un comportamiento sorprendente que la convierte en uno de los depredadores más ingeniosos de su tiempo. En un océano donde reinaban monstruos gigantes y formas de vida incomprensibles, la Otoya desarrolló una estrategia de caza tan efectiva como perturbadora. Enterrada bajo la arena, esperaba inmóvil a que una presa desprevenida pasara por encima. En el momento exacto, lanzaba su trompa extensible, un órgano armado con ganchos afilados, y arrastraba a su víctima hacia su boca en cuestión de segundos. Este mecanismo, rápido y preciso, revela un nivel de coordinación notable para un animal tan pequeño. En muchos sentidos, su estilo de caza recuerda a los depredadores emboscadores modernos, que requieren un control motor fino y la capacidad de reaccionar con exactitud milimétrica. Lo más fascinante es su capacidad para orientarse bajo el sedimento. Estudios fósiles indican que la Otoya podía detectar vibraciones sutiles, quizá distinguiendo entre presas pequeñas y organismos peligrosos. Este tipo de discriminación sensorial sugiere que poseía un sistema nervioso más sofisticado de lo que su tamaño hace pensar. En un mundo repleto de amenazas, saber elegir el momento correcto para atacar era la diferencia entre vivir o convertirse en alimento. Otra característica sorprendente es su versatilidad alimentaria. La Otoya no solo cazaba, también carroñaba y aprovechaba restos orgánicos. Este comportamiento flexible es típico de animales con cierta capacidad de aprendizaje, capaces de adaptarse rápidamente cuando el entorno cambia. En ecosistemas inestables como los mares del Cámbrico, esta adaptabilidad era esencial. Si hoy la lleváramos a la palma de la mano, veríamos apenas un pequeño tubo de carne con espinas microscópicas. Pero en su época fue un depredador formidable, una máquina de emboscada diseñada para aprovechar cada oportunidad. Su tamaño diminuto no le impidió convertirse en uno de los mayores éxitos evolutivos del Cámbrico temprano. Quizá entre todas las criaturas minúsculas de esa era, la Otoya nos recuerda una verdad importante: no siempre gana el más grande. En ocasiones, el triunfo pertenece al más astuto, al más adaptable, al que sabe esperar el momento exacto para atacar. Sexto, Marella splendens. Entre las criaturas diminutas del Cámbrico, pocas resultan tan enigmáticas como Marella splendens. Con apenas unos milímetros de longitud, este pequeño artrópodo poseía una anatomía tan compleja y elegante que desconcertó a los científicos durante décadas. Su cuerpo, segmentado y protegido por delicadas placas, se movía con una gracia sorprendente para un ser tan pequeño. Pero lo que realmente lo hace especial es la posibilidad de que Marella desarrollara comportamientos inesperadamente avanzados. Sus largas antenas, extremadamente sensibles, le permitían detectar cambios mínimos en corrientes de agua, vibraciones y hasta rastros químicos microscópicos. Esto sugiere un sistema sensorial afinado que le otorgaba una lectura precisa del entorno, algo fundamental en un océano caótico lleno de depredadores gigantes. Las criaturas que poseen sensores tan refinados suelen mostrar un nivel de inteligencia funcional superior al que su tamaño podría sugerir. Marella también tenía patas ramificadas capaces de realizar movimientos muy coordinados. Algunos paleobiólogos creen que usaba estas extremidades no solo para nadar, sino también para manipular partículas de alimento, explorar superficies y desplazarse con una agilidad inusual.
Este tipo de control motor revela un sistema nervioso eficiente, capaz de procesar múltiples estímulos y ajustar el movimiento en fracciones de segundo. Sin embargo, lo más intrigante es la posibilidad de que Marella viviera en grupos. Múltiples fósiles encontrados juntos sugieren que podría haber formado agregaciones, tal vez para alimentarse, reproducirse o protegerse. En el mundo moderno, comportamientos colectivos están estrechamente asociados con niveles más altos de cognición, desde insectos sociales hasta peces que coordinan movimientos para confundir depredadores. Además, su diseño corporal simétrico y sus patrones de desplazamiento indican que Marella podría haber utilizado señales táctiles o químicas para interactuar con otros individuos. Aunque no podemos confirmarlo, esta hipótesis abre una puerta fascinante. La idea de una criatura minúscula que, hace más de 500 millones de años, participaba en formas primitivas de comunicación. Si hoy pudieras sostenerla entre tus dedos, apenas verías una silueta translúcida con extremidades frágiles como filamentos, pero bajo esa apariencia delicada habitaba un organismo más sofisticado de lo que la ciencia esperaba encontrar en los albores de la vida compleja. Marella splendens es la prueba de que incluso los seres más pequeños pueden esconder una complejidad sorprendente y quizá una chispa temprana de comportamiento inteligente. Quinto, Picaya gracilens. A simple vista, Picaya gracilens parece un pequeño gusano marino sin mayor importancia. Sin embargo, esta criatura diminuta, de apenas algunos centímetros de longitud, es considerada por muchos paleontólogos como uno de los organismos más trascendentales de toda la historia de la vida. Y no por su fuerza ni por su apariencia, sino por algo mucho más profundo. Su estructura interna revela un diseño que cambiaría el destino de millones de especies futuras. La picaya es uno de los primeros animales conocidos que poseía una notocorda, una especie de varilla flexible que daba soporte al cuerpo y permitía movimientos ondulantes más controlados. Este rasgo, aparentemente simple, la convierte en un posible antepasado remoto de todos los vertebrados, incluidos los seres humanos. Imaginar que nuestro linaje pudo comenzar con una criatura tan diminuta resulta tan fascinante como inquietante. Pero más allá de su importancia evolutiva, la picaya demuestra un nivel de organización corporal sorprendente para su época. Sus músculos segmentados, distribuidos de manera simétrica, le permitían maniobrar con precisión en las turbulentas aguas del Cámbrico. Esta coordinación requiere un sistema nervioso capaz de procesar estímulos y generar respuestas rápidas, algo que no se espera de un organismo tan pequeño. Además, sus delicadas antenas y órganos sensoriales sugieren que era capaz de detectar cambios sutiles en la corriente y evitar peligros mayores. En un mundo repleto de depredadores gigantes, esta capacidad representaba una forma primitiva de inteligencia funcional: identificar amenazas, elegir rutas seguras y aprender del entorno. Otra característica interesante es su estilo de vida. Algunos estudios sugieren que la picaya pudo haber sido migratoria o que seguía patrones de movimiento regulares en busca de alimento. Esta conducta implica memoria espacial básica y un sentido direccional que sobrepasa a muchas otras criaturas de su tiempo. Si hoy la sostuvieras en la palma de tu mano, apenas verías un pequeño hilo rosado moviéndose con suavidad. Nada indicaría que estás observando a una de las piezas más fundamentales de la evolución animal. Pero bajo su aspecto frágil, la picaya escondía un diseño revolucionario que pavimentó el camino hacia cerebros más grandes, sentidos más complejos y formas de vida que algún día dominarían el planeta. La Picaya gracilens demuestra que, en la evolución, incluso el organismo más humilde puede iniciar una historia gigantesca. Cuarto, Anomalocaris, fase larval. Aunque el Anomalocaris adulto fue uno de los depredadores más temidos del Cámbrico, su fase larval era sorprendentemente diminuta. Un organismo frágil, casi transparente, que medía solo unos pocos milímetros. Pero no dejes que su tamaño te engañe. Incluso en esta etapa temprana, la larva de Anomalocaris poseía una anatomía tan peculiar y eficiente que la convierte en una de las criaturas pequeñas más fascinantes del registro fósil. En su versión miniatura, el cuerpo del Anomalocaris ya mostraba una organización segmentada precisa, aletas laterales que le permitían nadar con un movimiento ondulante y un sistema sensorial que, para su tamaño, era excepcionalmente avanzado. Sus diminutos ojos compuestos, una versión reducida de los enormes ojos del adulto, contenían cientos de lentes que le otorgaban una visión sorprendentemente detallada, incluso en aguas turbias. Esta capacidad visual es una de las razones por las cuales se cree que pudo haber sido un cazador ágil desde una edad muy temprana. Las larvas probablemente se alimentaban de pequeños organismos suspendidos en el agua, pero lo hacían con un control motor notable. Sus apéndices frontales, aunque microscópicos, eran capaces de movimientos precisos para capturar presas diminutas.
Este nivel de coordinación indica una complejidad neuromuscular que supera la de la mayoría de los animales de su tamaño, incluso en la actualidad. Pero lo más intrigante es el potencial evolutivo que representa. La larva del Anomalocaris es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza experimenta en escala pequeña antes de crear gigantes. En estos cuerpos minúsculos se ensayaron mecanismos de locomoción, percepción y predación, que luego serían ampliados en los depredadores más grandes del Cámbrico. Se puede decir que dentro de cada larva se escondía la sombra del monstruo que vendría después. Además, el hecho de que estas larvas fueran tan eficientes sugiere que pudieron haber tenido comportamientos colectivos. Agruparse en nubes protectoras, sincronizar movimientos o desplazarse siguiendo gradientes de luz son posibilidades que muchos investigadores consideran plausibles, aumentando aún más su complejidad ecológica. Si hoy pudieras sostener una larva de Anomalocaris en la palma de tu mano, apenas notarías su forma delicada, como un pequeño fragmento de cristal moviéndose suavemente. Sin embargo, dentro de ese organismo diminuto habitaba el diseño embrionario de uno de los depredadores más impresionantes que jamás existieron. Tercero, Ayucigenia sparsa. Pocas criaturas del registro fósil han desconcertado tanto a los científicos como Ayucigenia sparsa. Su nombre no es casualidad. Cuando fue descubierta, los paleontólogos no sabían si estaban mirando su parte superior, inferior o incluso su cabeza. Y con razón. Este diminuto habitante de los mares cámbricos, de apenas un par de centímetros de largo, parecía una ilusión viviente, una forma de vida que desafía la lógica evolutiva. Su cuerpo alargado estaba cubierto por una doble fila de espinas afiladas que lo protegían de los depredadores. En la parte inferior, pequeñas patas blandas le permitían arrastrarse lentamente por el fondo marino, buscando restos orgánicos o diminutas presas. Pero lo más sorprendente de Ayucigenia era su diseño simétrico invertido. Por años los científicos reconstruyeron su cuerpo al revés, creyendo que caminaba sobre las espinas y tenía tentáculos en la espalda. Solo con nuevos fósiles y tecnología moderna se descubrió la verdadera orientación del animal. Más allá de su apariencia extraña, Ayucigenia representa uno de los experimentos más audaces de la naturaleza. Su sistema nervioso, aunque primitivo, ya mostraba especializaciones sensoriales que le permitían reconocer el entorno con precisión. Esto sugiere que podía identificar obstáculos, orientarse y responder de forma coordinada, algo notable para su diminuto tamaño. Otra hipótesis fascinante sostiene que Ayucigenia podría haber sido un antepasado lejano de los actuales gusanos de terciopelo, organismos que hoy muestran comportamientos sociales simples y comunicación química. Si esta conexión es cierta, entonces dentro de su pequeña estructura tubular se encontraba el germen de interacciones más complejas, un primer paso hacia la cooperación entre individuos. Ayucigenia también demuestra que la evolución no avanza solo hacia la eficiencia, sino hacia la experimentación. Cada espina, cada pata, cada filamento era un intento de la vida por adaptarse a un mundo peligroso y cambiante. Y aunque su linaje terminó extinguiéndose, su diseño nos recuerda que la creatividad de la evolución comenzó con seres tan diminutos como enigmáticos. Si hoy pudieras sostener una Ayucigenia viva, parecería una joya alienígena moviéndose lentamente sobre tu mano, un testimonio silencioso de un tiempo en que el océano era un laboratorio de sueños biológicos, donde incluso lo más pequeño podía parecer una alucinación. Segundo, Wiwaxia corrugata. A primera vista, Wiwaxia corrugata parece un pequeño fragmento de mineral o una hoja cubierta de espinas. Pero bajo esa apariencia rígida y silenciosa, se esconde una de las criaturas más peculiares y mejor protegidas del Cámbrico. Con apenas unos pocos centímetros de longitud, este diminuto organismo desarrolló una armadura natural tan efectiva que desconcertó durante décadas a los investigadores. Wiwaxia demuestra que, incluso en tamaño reducido, la evolución puede producir diseños sorprendentemente sofisticados. Su cuerpo estaba cubierto por cientos de escamas superpuestas llamadas escleritos, que funcionaban como un escudo flexible, capaz de doblarse sin romperse. Esta combinación de protección y movilidad no era común en su época y sugiere un equilibrio evolutivo muy bien afinado. Wiwaxia podía resistir ataques de depredadores mucho más grandes mientras mantenía la capacidad de desplazarse suavemente por el fondo marino. Sin embargo, lo más fascinante son sus dos filas de espinas largas que sobresalían como lanzas diminutas desde su espalda. Estas espinas no solo intimidaban a posibles depredadores, sino que actuaban como sensores rudimentarios, detectando corrientes, vibraciones y cambios en el entorno inmediato. Tal sensibilidad indica un sistema nervioso más complejo de lo que muchos imaginarían para un organismo tan pequeño. Wiwaxia se desplazaba utilizando una base muscular parecida a la de los actuales moluscos, ondulando su cuerpo para moverse entre sedimentos y restos orgánicos.
Esta forma de locomoción muestra coordinación muscular fina, lo cual implica procesamiento sensorial continuo. Incluso en su aparente sencillez, Wiwaxia era un organismo que debía evaluar su entorno, decidir rutas de movimiento y evitar depredadores sigilosos. Otra curiosidad sorprendente es su boca, equipada con estructuras que recuerdan a las rádulas de los caracoles modernos. Esto sugiere que Wiwaxia raspaba el alimento del sustrato y podía seleccionar zonas ricas en nutrientes, un comportamiento que requiere cierta memoria espacial básica y la capacidad de evaluar qué áreas eran más seguras o más productivas. Si pudieras sostener una Wiwaxia viva en la palma de tu mano, verías un pequeño escudo móvil, cubierto de luz iridiscente, moviéndose con lentitud mientras explora su entorno con cuidado. Nada en su tamaño revela la sofisticación escondida en su diseño. Un organismo diminuto que sobrevivió en uno de los ecosistemas más hostiles de la historia, gracias a una combinación única de defensa, sensibilidad y adaptación. En un mundo dominado por monstruos gigantes, Wiwaxia demuestra que la inteligencia evolutiva también se expresa en aquello que apenas alcanza unos milímetros. Antes de revelar a la criatura más pequeña y sorprendente de esta lista, te invito a suscribirte para seguir explorando los misterios del océano profundo. Primero, trilobites enanos. Entre todas las criaturas diminutas que poblaron los océanos prehistóricos, ninguna ha dejado un legado tan vasto y fascinante como los trilobites enanos. Aunque existen especies gigantes dentro del grupo, muchos trilobites juveniles y varias especies miniaturizadas no superaban los pocos milímetros de longitud. A pesar de su tamaño, estos pequeños organismos dominaron los mares durante más de 250 millones de años, una hazaña evolutiva que pocos animales han logrado igualar. Lo que hace especialmente extraordinarios a los trilobites enanos es la complejidad de sus ojos. Algunos poseían los sistemas visuales más avanzados de su época, compuestos por cientos de pequeñas lentes de calcita. Esto les permitía detectar movimiento con una precisión excepcional, incluso en aguas turbias o con poca luz. Para un animal tan pequeño, contar con una visión tan desarrollada representaba una enorme ventaja. Podían esquivar depredadores, encontrar alimento y orientarse en ambientes caóticos. Su comportamiento también revela pistas intrigantes. Muchos fósiles muestran grupos de trilobites juveniles desplazándose juntos en líneas ordenadas, lo que sugiere patrones de migración o comportamiento social básico. En el mundo moderno, estas conductas están asociadas con animales capaces de reconocer señales químicas o táctiles entre individuos, algo sorprendente para organismos tan diminutos. Los trilobites enanos también exhibían una capacidad notable para adaptarse a diferentes ecosistemas, mares profundos, zonas costeras, fondos arenosos, arrecifes primitivos. Podían habitar casi cualquier ambiente. Esta versatilidad implica un nivel de sensibilidad y respuesta al entorno, que va más allá de la simple reacción automática. En muchos aspectos eran pequeños estrategas del océano primitivo. Su exoesqueleto articulado, formado por placas rígidas pero flexibles, les permitía enrollarse completamente cuando se sentían amenazados, adoptando una postura defensiva muy similar a la de algunos crustáceos modernos. Esta conducta defensiva, que requiere coordinación motora fina, probablemente fue una de las claves de su extraordinaria longevidad evolutiva. Hoy, si sostuvieras un trilobite enano entre tus dedos, apenas verías un pequeño fragmento viviente de la historia del océano. Pero dentro de su diminuto cuerpo habitaba una combinación única de visión avanzada, comportamiento colectivo y adaptabilidad sorprendente. Estos seres demuestran que el éxito evolutivo no siempre depende del tamaño, sino de la capacidad de leer el entorno, responder a él y sobrevivir por millones de años. A lo largo de este viaje por el océano primitivo, descubrimos que algunas de las criaturas más pequeñas del pasado fueron también algunas de las más extraordinarias. Aunque diminutas, desarrollaron estrategias de defensa, sentidos afinados y comportamientos que les permitieron sobrevivir en un mundo dominado por depredadores colosales. Otoya, Ayucigenia, Picaya, Wiwaxia y los trilobites enanos nos enseñan que la evolución no solo premia el tamaño o la fuerza, sino también la adaptabilidad, la sensibilidad y la capacidad de leer el entorno. Estas criaturas, tan frágiles que cabrían en la palma de tu mano, dieron forma al futuro de la vida marina y dejaron una huella silenciosa en la historia del planeta. Algunas fueron el origen de linajes completos, otras experimentos evolutivos únicos que desaparecieron para siempre. Si este viaje por el mundo de los gigantes diminutos te sorprendió, suscríbete, deja tu like y comenta cuál de estas criaturas te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los secretos más ocultos del océano.